Y bueno, lo primero, bienvenidos a todos a esta última sesión del curso de miércoles cardiorrenales. En esta última sesión, hoy vamos a hablar de la enfermedad renal. ¿Qué nos dicen las actuales guías de práctica clínica en enfermedad renal crónica en 2023? Y para eso tenemos con nosotros a dos doctoras estupendas y muy buenas comunicadoras, que son la doctora Mónica Salazar González, que trabaja en el Centro de Salud de Sagasta, en Zaragoza. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a todos. Y para ella nos hará la parte teórica, nos explicará pues un poco cómo están las guías actuales en enfermedad renal, que es un tema que bueno, en este curso es que le ha dado mucha importancia y es que la tiene, ¿no? Por la prevalencia que luego ya nos comentará. Y en la segunda parte habrá, como en estas últimas 3 sesiones hemos hecho, pues la simulación de casos clínicos, en este caso en enfermedad renal crónica. Y para ello tenemos a la doctora Sira Telmo Hueso, que es médico de familia en Alcañiz. Buenas tardes, Sira. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Y bueno, como es tradicional, pues haremos una parte final de debate. Sí que tengo que empezar pidiendo disculpas porque el último día hubo un corte abrupto en la conexión y la verdad que no fue atribuible a nosotros, fue un problema del Colegio de Médicos que se le solapó por otra actividad y bueno, pues nos cortaron. Entonces, de esa última sesión estábamos viendo cuando se cortó esta diapositiva de Patricia Arbues, que era sobre la evolución de nuestra paciente, de Carmen, que ya había comentado, y realmente solo le quedaba por ver una última diapositiva, que era esta de aquí. Lo que quería transmitir Patricia, que bueno, hoy no se ha podido conectar porque está con la elección de las plazas y tal, que cuando los pacientes recuperan la fracción de eyección y están en cuádruple terapia, pues que eso se sigue manteniendo, que por el hecho de que una fracción de eyección baje de 40, pues no hay que retirarle esos fármacos indicados en la reducida, ¿vale? Esta era la parte que ella, esta última diapositiva que se quedó sin comentar y que bueno, si a lo largo de la reunión de hoy hubiera alguna pregunta, por ejemplo, sobre insuficiencia cardíaca, pues la podemos sacar, que se quedó el otro día en el tintero, la podemos sacar en el debate final, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo ya, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Mónica para que nos haga esta primera parte, a ver, ya tenemos un buen quórum. Cuando quieras, Mónica, adelante y te confirmo que se ve todo correctamente. Vale, voy a compartir mi presentación. Perfecto. Se ve perfectamente, Mónica. Adelante. Sí, venga, se ve pues bien. empezamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber contado conmigo en esta segunda edición de los miércoles cardiorrenales y yo os voy a hablar sobre lo que nos dicen las actuales guías de la práctica clínica en la enfermedad renal crónica. Voy a empezar recordando la enfermedad renal crónica como el importante problema de salud pública que es, y esto es, entre otras cosas, debido a su elevada prevalencia. En España, los resultados del estudio ENRICA mostraban una prevalencia de la enfermedad renal crónica para la población general en cualquiera de sus estadios del 15%. Estos datos ya eran similares a los del estudio Ibericán, que hablaban de un 14% de prevalencia de enfermedad renal crónica en la población asistida en atención primaria. Y en ambos estudios se evidenciaba un aumento de la prevalencia con la edad y con la enfermedad cardiovascular. Estos datos difieren del 9% que se obtenía en el ya antiguo estudio EPIRCE del año 2010. Y esto podría deberse a diferencias metodológicas en los estudios, pero también puede apoyar este aumento de prevalencia que se está viendo conforme pasa el tiempo. Y la importancia epidemiológica de la enfermedad renal crónica se relaciona no solo con su elevada prevalencia, sino también con una elevada morbimortalidad. Y es que los pacientes con enfermedad renal crónica presentan un riesgo aumentado de muerte prematura por cualquier causa en comparación con la población general. Y esto aparece incluso en las primeras etapas de la enfermedad. La enfermedad renal crónica ha sido la segunda causa de mortalidad que más ha crecido en la última década. Se estima que la mortalidad en los pacientes que reciben terapia renal sustitutiva se sitúa en torno al 7% y esta cifra parece que va a ir en aumento.
Esta morbimortalidad, además, aumenta drásticamente conforme desciende el filtrado glomerular. Es decir, estadios más avanzados de enfermedad renal crónica se asociaban con más tasas de hospitalización, más tasas de eventos cardiovasculares y más tasas de mortalidad por cualquier causa. Por otro lado, el número de pacientes con terapia renal sustitutiva es elevado y también se espera, como hemos comentado, que vaya en aumento en los próximos años. Y este aumento pues, está en relación no solo al envejecimiento de la población, sino también al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Esta progresión de la enfermedad renal crónica, ya cuando se alcanza la terapia renal sustitutiva, además de asociarse con una muy importante disminución de la calidad de vida de los pacientes, va a conllevar una alta carga social y económica, tanto a nivel de gastos directos como indirectos. Y recordamos que la guía de referencia de la enfermedad renal crónica, la guía KDIGO, se publicó en el año 2012. Desde entonces no ha sufrido ninguna actualización. A pesar de ello, ha habido una publicación reciente, en el año 2022, de este documento de consenso tras la revisión de distintos ensayos clínicos que se han hecho sobre la enfermedad renal crónica y la publicación de temas específicos en las guías KDIGO. Este documento es un documento de consenso que está avalado por múltiples sociedades científicas de nefrología, de medicina interna, de endocrinología, de cardiología y distintas sociedades de atención primaria, que tiene como objetivo ayudarnos en el manejo multidisciplinar del paciente con enfermedad renal crónica. Vamos a empezar recordando la definición clásica de la enfermedad renal crónica como la presencia de las alteraciones en la estructura o en la función renal presentes durante un periodo superior a 3 meses. Y esto se puede poner de manifiesto bien mediante un descenso del filtrado glomerular o bien por marcadores de lesión o daño renal. Y esto sería la presencia de albuminuria, proteinuria, alteraciones histológicas en la biopsia renal, alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones estructurales detectadas en pruebas de imagen, trastornos hidroelectrolíticos o la historia de trasplante renal. Debemos tener en cuenta que uno solo de estos 2 criterios va a ser suficiente para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Y van a ser muy importantes los marcadores de lesión renal, puesto que van a ser imprescindibles para catalogar la enfermedad renal crónica. Sin embargo, a pesar de esta tan alta prevalencia que hemos comentado de la enfermedad renal crónica y cómo está aumentando a lo largo del tiempo, sigue siendo una enfermedad con una alta tasa de infradiagnóstico, especialmente en los estadios iniciales donde se trata de una enfermedad silente. Es por ello que va a ser fundamental que los médicos de atención primaria realicemos el cribado de esta enfermedad. Realizaremos el cribado en las poblaciones de riesgo y estas poblaciones van a ser pacientes mayores de 60 años, pacientes con hipertensión, con diabetes mellitus, con enfermedad cardiovascular establecida, con obesidad, con enfermedades obstructivas del tracto urinario, que tengan antecedentes familiares de enfermedad renal crónica o antecedentes personales de daño renal agudo, que se encuentren en el tratamiento con fármacos nefrotóxicos o que presenten factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y este cribado en estas poblaciones de riesgo lo haremos de forma anual mediante la determinación de un análisis de sangre donde calcularemos el filtrado glomerular estimado y de una muestra de orina donde determinaremos el cociente albúmina-creatinina en esa primera orina de la mañana. Una vez que hemos diagnosticado la enfermedad renal crónica, estableceremos un estadio. Para ello, emplearemos la clasificación de las guías KDIGO, que se trata de una clasificación pronóstica. Es una clasificación pronóstica puesto que en función del estadio se establece un nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo, como veis, va a tener distintos colores, desde riesgo leve, riesgo moderado, alto o muy alto, para complicaciones de la enfermedad renal, a riesgo de progresión de la enfermedad renal o de riesgo cardiovascular. Esta clasificación contempla una división en 6 categorías de riesgo en función del filtrado glomerular, que van desde G1 hasta G5, que se complementan con 3 categorías en función del cociente albúmina-creatinina, que son A1 para cociente albúmina-creatinina por debajo de 30, A2 cuando el cociente se sitúa entre 30 y 300 y A3 cuando el cociente albúmina-creatinina se sitúa por encima de 300.
Como vemos en la tabla, la coexistencia de un filtrado glomerular disminuido junto con una albuminuria elevada se va a asociar a riesgos más altos de enfermedad, ya tendremos colores rojos. Por otro lado, cuando los pacientes inician la diálisis, lo estratificaremos con una categoría G5D, acompañado de la letra D. Y cuando tengamos un paciente que haya sido trasplantado, le asignaremos el estadio que le corresponda en función de su nivel de filtrado glomerular, que se acompañará por la letra T. En esta tabla, que obtenemos también del documento de consenso que os he comentado al principio, quedan reflejados los criterios de remisión de los pacientes con enfermedad renal crónica a servicio de nefrología. Como norma general, esta derivación la haremos teniendo en cuenta el estadio de la enfermedad renal crónica, la velocidad de progresión, la presencia de posibles signos de alarma, también tendremos en cuenta la comorbilidad del paciente o su situación funcional. En líneas generales, derivaremos a los pacientes a nefrología cuando tengan un filtrado glomerular por debajo de 30, salvo pacientes por encima de 80 años que no tengan criterios de progresión, donde no se plantee una terapia renal sustitutiva, donde igual esos pacientes se pueden controlar en atención primaria. Respecto al cociente albúmina-creatinina, serán criterio de derivación cuando tengamos cocientes por encima de 300. También derivaremos a los pacientes que presenten hematuria junto con proteinuria, que presenten hipertensión arterial refractaria o la presencia de anemia renal o progresión. ¿Y cuándo hablaremos de progresión de la enfermedad renal crónica? Se establece por unos criterios y estos serán cuando el descenso descienda el filtrado glomerular por encima de 5 mililitros minuto y año o por encima de 10 en 5 años, cuando tengamos un descenso de un 25% del porcentaje de ese filtrado glomerular respecto de su situación basal o cuando tengamos un ascenso del 50% del cociente albúmina-creatinina respecto de su situación basal también. Y también se consideraría criterio de progresión cuando tengamos una progresión a una categoría superior o más grave de enfermedad renal crónica, ya sea por descenso del filtrado o por aumento del cociente albúmina-creatinina. Además del término progresión, se ha introducido el término de regresión. Este término se introdujo a partir de los ensayos clínicos de seguridad cardiovascular con los análogos de la GLP-1 y con los ISGLT2 que se han realizado en los estudios de diabetes. Y se define esa regresión cuando hay una reducción en la albuminuria desde macro hasta micro o normoalbuminuria o desde micro hasta normoalbuminuria. Y esto debe aparecer en al menos 2 determinaciones consecutivas que deben estar separadas por al menos 4 semanas. Y aunque el término remisión no se ha establecido oficialmente, algunos autores ya hablan de esa remisión a la normalización en la tasa de deterioro renal por debajo de 1 mililitro minuto y año, que es similar a esa tasa fisiológica que se considera asociada al envejecimiento normal. Y una vez que tenemos ya nuestro paciente diagnosticado y estratificado, estableceremos unos criterios para monitorizarlo y hacerle seguimiento. En esta tabla, que se obtiene también del documento del consenso, se ve muy bien en color rojo los pacientes que en principio tendrán el seguimiento en las consultas de nefrología y los pacientes que atenderemos en amarillo en las consultas de primaria con la frecuencia de visitas óptima. Si bien estos son criterios generales, siempre debemos individualizar. Individualizaremos en función de la causa de la enfermedad renal crónica, de la trayectoria y las fluctuaciones que hayamos tenido, de la presencia de comorbilidades, que haya enfermedades intercurrentes, hospitalizaciones, que podamos tener posibles cambios en el tratamiento que alteren la hemodinámica glomerular. Todo esto pues, nos llevará a individualizar esos controles. Como norma general, en las revisiones que hagamos a nuestros pacientes en las consultas de atención primaria, debemos revisar siempre los estilos de vida, controlar los factores de riesgo cardiovascular, revisar bien su medicación, valorar ajuste de dosis, evitar nefrotóxicos y dentro de las pruebas de laboratorio que solicitemos a nuestros pacientes, siempre en cada consulta de seguimiento solicitar un hemograma con una bioquímica que incluya glucosa, urea, creatinina, iones, el filtrado glomerular estimado, el perfil lipídico y sobre todo no olvidarnos de una muestra de un análisis de orina con el sedimento y la determinación del cociente albúmina-creatinina.
Tras el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, lo más importante va a ser evitar que ésta evolucione. Para esto tenemos que actuar de forma intensiva sobre todos los factores de progresión que puedan ser modificables. Debemos conocer los fármacos usados en la práctica clínica diaria que puedan producir nefrotoxicidad o progresión renal. Y se debe evitar fármacos nefrotóxicos, por supuesto, minimizar el uso de contrastes intravenosos y tener precaución con fármacos que alteran la hemodinámica glomerular, entre los que se encuentran los ISGLT2, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona o los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Que estos fármacos, como sabéis, son en su mayoría fármacos nefro y cardioprotectores que por lo general no vamos a tener que suspender, sino simplemente vigilar. Dentro de las recomendaciones en los estilos de vida que haremos a los pacientes con enfermedad renal crónica, recomendaremos evitar el sedentarismo, realizar ejercicio físico, unos 30-60 minutos de ejercicio moderado, entre 4 y 7 días a la semana, combinando ejercicios aeróbicos y de fuerza. Siempre individualizar todos estos programas de ejercicio en función del paciente que tengamos delante, de la situación de partida, intentando hacer una instauración progresiva y paulatina. Respecto de la dieta, recomendaremos una dieta mediterránea con alimentos ricos en fibra, evitando grasas saturadas y grasas trans, individualizar un poco en función de las otras comorbilidades que tenga nuestro paciente, si es hipertenso o si es diabético. No será hasta fases avanzadas de la enfermedad renal crónica en los estadios G4 y G5 cuando haremos recomendaciones específicas en la dieta sobre el sodio, el fósforo, el potasio y las proteínas. Recomendaremos evitar la ingesta de alcohol por encima de 12-14 gramos al día y, por supuesto, recomendar encarecidamente el cese del hábito tabáquico. A continuación, pues vamos a presentar una serie de comorbilidades con las que frecuentemente se asocia la enfermedad renal crónica y cuáles van a ser en cada caso los objetivos específicos de tratamiento. Hablaremos de la hipertensión, de la diabetes mellitus tipo 2, de la dislipemia, de estrategias farmacológicas que tengamos de nefroprotección, de la obesidad y de la hiperpotasemia. Respecto a la hipertensión, en el paciente con enfermedad renal crónica, como objetivo general, indicaremos una presión arterial por debajo de 14,9, preferiblemente por debajo de 13,8, evitando tensiones arteriales sistólicas por debajo de 12 en pacientes de edad avanzada o con hipotensión ortostática. Siempre las recomendaciones sobre los estilos de vida, dieta, ejercicio y como primera línea de tratamiento farmacológico en los pacientes con hipertensión y enfermedad renal crónica, utilizar bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son los IECAS y los ARA2. Si son requeridos otros fármacos para alcanzar la cifra de objetivo, se hará una combinación y esta combinación preferiblemente incluirá un diurético que puede ser una tiazida o un diurético de Lassa según la severidad de la enfermedad renal crónica. Recordar que las tiazidas con filtrados por debajo de 30 tienen un efecto mínimo o podría ser un bloqueante de los canales del calcio. Respecto al manejo del paciente con diabetes y enfermedad renal crónica, tanto en el documento de consenso que os he presentado al principio como en la ADA o en las guías KDIGO, recomiendan la utilización de la hemoglobina glicosilada para valorar el control metabólico del paciente con diabetes y enfermedad renal crónica. Si bien debemos tener en cuenta que cuando el filtrado glomerular desciende por debajo de 30, la fiabilidad de la hemoglobina glicosilada es menor y en estas situaciones podría ser de utilidad la monitorización continua de la glucosa. Respecto de los objetivos de control glucémico en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes, pues como siempre individualizarlos. Esto puede variar entre un objetivo de 6,5 a un objetivo de 8, dependiendo de factores del paciente, como puede ser el estadio de su enfermedad renal crónica, la presencia de complicaciones, de comorbilidades, su esperanza de vida, la presencia de hipoglucemias o el tipo de tratamiento, etcétera. Respecto del manejo farmacológico del paciente con diabetes y enfermedad renal crónica, a mí me resulta de mucha utilidad, como siempre, los algoritmos de la red GEDAPS. Aquí os presento el algoritmo de tratamiento de la enfermedad renal crónica en personas con diabetes tipo 2.
En este caso, en el disco externo encontramos, como siempre, las recomendaciones de dieta, ejercicio y educación terapéutica. Y luego divide el disco en dos mitades. En la mitad inferior del disco, el algoritmo presenta el ajuste de las distintas familias de hipoglucemiantes según el filtrado glomerular, y en la mitad superior del disco propone una estrategia para el abordaje de los distintos factores de riesgo que pueden acompañarlas, ¿no? En el documento del consenso de manejo de la diabetes y la enfermedad renal crónica de la ADA, junto con la guía KDIGO, propone un enfoque holístico donde se intentan mejorar los resultados de estos pacientes. En primera línea, las modificaciones sobre los estilos de vida, evitando el sobrepeso, la obesidad, recomendando actividad física, haciendo recomendaciones específicas sobre dietas individualizadas y, por supuesto, el cese del hábito tabáquico. Como primera línea de tratamiento en los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, proponen el tratamiento combinado de los ISGLT2 junto con la metformina. Los ISGLT2 sabemos que se acompañan de importantes beneficios cardiovasculares y renales en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Además, estos beneficios pues, han sido demostrados en relación a la reducción de glicada. Respecto de la metformina, recordar el ajuste de dosis cuando tengamos filtrados por debajo de 45. Deberemos ajustar la dosis y con filtrados por debajo de 30 deberemos suspender la metformina. También es recomendable monitorizar la aparición de la deficiencia de vitamina B12 cuando los pacientes son tratados con metformina durante más de 4 años. Como segunda línea de tratamiento, si no se logran los objetivos de control glucémico con los ISGLT2 y la metformina, proponen como siguiente línea de tratamiento los análogos de la GLP-1. Y estos son los fármacos adicionales preferidos por su beneficio demostrado en la reducción de eventos cardiovasculares y en la reducción de albuminuria. En la siguiente tabla os presento un poco los distintos fármacos, las distintas familias de fármacos hipoglucemiantes que tenemos y sus efectos sobre la progresión renal, donde están en primer lugar los ISGLT2 como fármacos más beneficiosos para estos pacientes. Además, tienen beneficio cardiovascular, como hemos comentado, ambos tienen bajo riesgo de hipoglucemia y contribuyen en la pérdida de peso. Respecto a la dislipemia y la enfermedad renal crónica, sabemos que la dislipemia incrementa el riesgo cardiovascular y va a ser un objetivo fundamental a controlar en el paciente con enfermedad renal crónica. Los pacientes con enfermedad renal crónica con filtrados entre 30 y 59 van a tener un riesgo cardiovascular alto y los pacientes que ya tengan filtrados por debajo de 30 van a tener un riesgo cardiovascular muy alto. Por lo tanto, nuestros objetivos de control en estos pacientes van a ser no solo esa reducción del 50% respecto del LDL basal, sino también un LDL objetivo de 70 cuando tengamos el riesgo cardiovascular alto o el LDL en 55 cuando ya tengamos el riesgo cardiovascular muy alto en filtrados por debajo de 30. Para ello, además de esas recomendaciones de dieta y ejercicio, como recomendación de tratamiento farmacológico, se recomienda el uso de estatinas solas o asociadas con ezetimiba. Recordar que la ezetimiba no requiere ajuste de dosis en la insuficiencia renal, que es un fármaco cómodo, y dentro de las estatinas son de elección las estatinas de eliminación hepática, que son fluvastatina, atorvastatina y pitavastatina. En los pacientes que hayan tenido un trasplante, considerar las posibles interacciones, fundamentalmente con la ciclosporina. Dentro de las estatinas que menor probabilidad tienen de interaccionar, se encontraría la fluvastatina, la pravastatina, pitavastatina y rosuvastatina. Y respecto de las estrategias de nefroprotección en la enfermedad renal crónica, durante mucho tiempo el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona había sido la única evidencia que habíamos tenido para el tratamiento y la prevención de la enfermedad renal crónica, tanto en pacientes diabéticos como en pacientes no diabéticos.
En la diabetes tipo 2, el tratamiento con los ISGLT2 hasta ahora es lo que ha demostrado las mayores evidencias en nefroprotección y existen también evidencias en la reducción de la albuminuria, como hemos comentado anteriormente, con los análogos de la GLP-1. Estos beneficios nefroprotectores de los ISGLT2, como hemos comentado, además eran desproporcionados a la reducción de glucosa. Y en este momento recordamos que dapaglifosina cuenta con la indicación en el manejo de la enfermedad renal crónica, independientemente de su etiología, en pacientes con y sin diabetes. Por lo tanto, fundamental en los pacientes con enfermedad renal crónica que hagamos esa doble inhibición de los receptores SGLT2 y del sistema renina-angiotensina-aldosterona para conseguir esa vasomodulación de las arteriolas a nivel del glomérulo que puedan mejorar la hemodinámica intraglomerular y así participar en esta nefroprotección. También los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, como la espironolactona y la eplerenona, han demostrado reducir la proteinuria y la albuminuria, pero sus efectos beneficiosos están limitados por la disminución del filtrado glomerular y la tendencia a la hiperpotasemia que producen. Recientemente, la finerenona, que es un antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo, por lo tanto más específico y selectivo, que produce menos efectos hormonales y con menor tendencia a la hiperpotasemia, ha demostrado un beneficio protector cuando se comparaba con placebo en pacientes con diabetes tipo 2 que ya estaban tratados con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero por el momento finerenona no está comercializado. Respecto a la obesidad como comorbilidad frecuentemente asociada a la enfermedad renal crónica, tener muy presente que es un factor de progresión renal y por lo tanto debe ser un objetivo fundamental a tratar para reducir el riesgo cardiovascular y el riesgo de progresión renal. En la actualidad disponemos de un fármaco que es un análogo de la GLP-1, la liraglutida, que se administra de forma subcutánea diario, que está indicado en el tratamiento de la obesidad en combinación con una dieta baja en calorías y un aumento de la actividad física. Si nuestros pacientes con obesidad y enfermedad renal crónica además tienen diabetes tipo 2, podemos tratarlos con otros análogos de la GLP-1 comercializados que han demostrado beneficios renales, entre los que se encuentran liraglutida, semaglutida y dilaglutida. Recordar que los podemos administrar hasta con filtrados de 15 y que el índice de masa corporal debe estar por encima de 30 para que cumplan el criterio de financiación. Por último, en estas comorbilidades que frecuentemente acompañan a la enfermedad renal crónica, recordamos la hiperpotasemia, que aparece con frecuencia. La hiperpotasemia se define cuando la concentración de potasio sérico se eleva por el límite superior de la normalidad. Debemos tener en cuenta la gravedad en función de los niveles de potasio y recordar que ya cifras elevadas de potasio se asocian con cardiotoxicidad y con arritmias ventriculares graves. Cuando normalmente esta hiperpotasemia está asociada a una disminución en el filtrado y hay una dificultad para la excreción del potasio junto con el uso de fármacos que favorecen esta tendencia a la hiperpotasemia. Cuando hablemos de una hiperpotasemia leve, podremos intentar manejarlo con recomendaciones dietéticas, evitando los frutos secos, el chocolate, productos precocinados. También podemos valorar el ajuste de fármacos que producen esta hiperpotasemia, como son los IECA ARA2, los diuréticos ahorradores de potasio, los betabloqueantes o los AINES. Como estrategia de tratamiento podemos emplear los diuréticos de Lassa o los quelantes del potasio. Conforme progresa la enfermedad renal crónica, van apareciendo sus complicaciones. Entre sus complicaciones debemos de tener muy presente la anemia. La anemia asociada a la enfermedad renal crónica se trata generalmente de una anemia normocítica y normocroma que no suele asociarse a un déficit de hierro.
cuando tengamos un paciente con una anemia de origen renal, nos plantearemos cuándo debemos remitir al paciente a las consultas de nefrología. Y esto lo haremos cuando haya una indicación de administrar el hierro por vía intravenosa, bien porque haya un fallo o una intolerancia a la vía oral, cuando exista la indicación del tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoiesis, cuando el paciente ya se encuentre en tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoiesis y las cifras de hemoglobina estén por encima de 13 o por debajo de 9 para el ajuste preciso de dosis. Otra de las complicaciones que puede aparecer según progresa la enfermedad renal crónica son las alteraciones del metabolismo óseo y mineral. El manejo del hiperparatiroidismo secundario en la enfermedad renal crónica generalmente se realizará desde las consultas de nefrología. Va a ser importante evitar esa hiperfosfatemia. Se pueden dar consejos de dieta, fundamentalmente disminuir el aporte de fósforo inorgánico que está a menudo contenido en los aditivos y se pueden dar quelantes o captores del fósforo. Es muy importante también evitar el déficit de vitamina D mediante la suplementación adecuada con colecalciferol o calcifediol y evitar ese incremento persistente y progresivo del hiperparatiroidismo secundario. También como complicación en estadios avanzados de la enfermedad renal crónica, recordar la acidosis metabólica, que es una acidosis normoclorémica con hiato aniónico aumentado, que generalmente aparece ya con filtrados por debajo de 20 y que se puede tratar con recomendaciones dietéticas, dando proteínas de origen vegetal que sean productoras de bases, como son las frutas y las verduras, o si es necesario con bicarbonato sódico oral. Un poquito para recordar cuáles serían las funciones del médico de familia en los pacientes con enfermedad renal crónica. Deberemos siempre intervenir sobre los estilos de vida, recomendar la dieta, recomendar el ejercicio, evitar el tabaco. Controlaremos los distintos factores de riesgo cardiovascular y los factores de progresión de la enfermedad renal crónica, haciendo especialmente hincapié en el control de la presión arterial, de la glucemia o del peso corporal. Respecto del tratamiento, siempre vigilar de forma periódica el tratamiento de nuestros pacientes, evitar fármacos nefrotóxicos, adecuar la dosis de los fármacos a los filtrados glomerulares que contemos, etc. Aseguraremos en nuestros pacientes que participar proactivamente en su vacunación, tanto en recomendaciones generales como en recomendaciones específicas, como puede ser la gripe, el neumococo, etc. Haremos el seguimiento de esos pacientes ancianos que tienen un filtrado glomerular estable, que por motivos de edad o situación funcional no van a ser tributarios de recibir esa terapia renal sustitutiva o que no reciban agentes estimulantes de la eritropoiesis o no tengan ninguna complicación que precise del control en los servicios de nefrología. También conoceremos en el caso los tipos y las peculiaridades de los trasplantes en los pacientes que tengamos que hayan sido trasplantados. Especial interés tiene el tratamiento inmunosupresor, que se puede asociar con complicaciones, efectos secundarios y posibles interacciones con otros fármacos. Y también aquellos pacientes que tengamos ya en terapia renal sustitutiva, bien con hemodiálisis o con diálisis peritoneal, conocer bien sus opciones, sus peculiaridades y colaborar junto con el servicio de nefrología en el control de estos pacientes, ¿no? Bueno, ya para terminar, cerrando un poquito a modo de conclusiones, darle la importancia a la enfermedad renal crónica como un problema de salud pública muy prevalente, con una elevada morbimortalidad, que en sus estadios iniciales es una enfermedad silente, pero conforme progresa implica una importante disminución en la calidad de vida de nuestros pacientes y esto además conlleva un alto coste tanto sanitario como social. Para evitar esto, estar muy alerta, intentar esa detección precoz, los médicos de familia, realizando ese cribado en las poblaciones de riesgo con el filtrado glomerular y con el cociente albúmina-creatinina,
conocer bien los factores de riesgo cardiovascular y los factores de progresión y manejar las estrategias de tratamiento y conocer las posibles complicaciones que puedan surgir en estos pacientes junto con los criterios de derivación a los servicios de nefrología para colaborar conjuntamente en el manejo. Y esto es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Sí. Dejo de compartir. Muy bien. Ha estado fenomenal. Una verdadera masterclass de enfermedad Muy renal. bien. Fenomenal. Muy bien. Enhorabuena. Y además te has adaptado fenomenal al tiempo. Así que luego, si queréis, hacemos una ronda de preguntas, de comentarios entre los tres y con los asistentes. Y ahora le Muy bien. damos paso, si queréis, a Sira Telmo. Cuando quieras, Sira. Pero que tengo que ir a compartir mi presentación. ¿Se ve bien? Sí, se ve, Sira, Se perfecto. ve, venga, perfecto. Bueno, enhorabuena, Mónica, por esta excelente presentación y a ti, Fran, por invitarme a hablar de esta simulación de casos y dar por fin la clausura de esta segunda edición de miércoles de cardiorenales. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la enfermedad renal crónica y os voy a presentar a este paciente de 67 años que acude a nuestra consulta para renovar receta electrónica. Él refiere encontrarse estupendamente. Entre sus antecedentes tiene pues, una diabetes tipo 2 diagnosticada hace 9 años, una dislipemia diagnosticada en el contexto de su diabetes, es hipertenso desde hace 4, está intervenido de una fractura de rótula de rodilla izquierda con una gonastrosis postraumática. El tratamiento que viene a renovar es una simvastatina de 20 que toma una vez al día, una metformina de 850 que toma cada 12 horas, el amlodipino diario que toma cada 24 horas y el ibuprofeno de 600 que toma según precise. Pues andando ya que está aquí en la consulta, pues hablamos un poquito con él y nos cuenta que él se encuentra bien, que no tiene ningún tipo de síntoma y con toda la encuesta que le hacemos, pues bueno, parece que no tiene ningún tipo de síntoma que nos oriente hacia enfermedad macro ni microvascular. Sí que nos dice que él no cumple la dieta de diabetes que le indicaron, pero sí que camina cada día media hora. Revisando un poco la historia vemos que el último control es hace más de 2 años. Exploramos al paciente y objetivamos ya una tensión de 148/96, un peso de 80 con una talla de 175, nos sale un índice de masa corporal de poco más de 26, donde ya en las tablas nos indica que tiene un sobrepeso o preobesidad. Su perímetro de cintura es 98, donde pues ya nos indica que tiene un riesgo. Pulso carotídeo rítmico y sin soplos, auscultación cardíaca normal, rítmico, a 78 por minuto, auscultación pulmonar, murmullo vesicular conservado, sin ruidos añadidos, abdomen globuloso, no doloroso y sin visceromegalias, y extremidades inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda, con palpación de los pulsos pedios y tibiales normales. Ya que está allí, pues también derivamos a enfermería para que haga su educación diabetológica y un cribado de pie diabético y le solicitamos una analítica con un filtrado y un cociente albúmina-creatinina, solicitamos también un electrocardiograma, una retinografía y nos lo volvemos a citar para los resultados. Pues bueno, el día que acude, pues bueno, vemos que el hemograma está normal, que su glucosa está a 130 con una glicada de 7,8, un colesterol total de 180, un LDL de 100, un HDL 45, triglicéridos de 160, iones normales, y ahí es nuestra sorpresa cuando encontramos un filtrado de 50 y un cociente albúmina-creatinina de 40 que previamente no lo presentaba. El resto de pruebas que solicitamos, el electro fue normal, la retinografía sin retinopatía diabética, test de monofilamento normal con un índice tobillo-brazo de 1,1. Cuando tenemos este paciente así, ¿qué hacemos? Podemos sospechar que con el poco control que ha tenido, el tratamiento que lleva, un poco escaso quizá, pues que posiblemente esto sea cierto, pero la verdad es que hay que confirmar.
Hay que confirmar dándole, pues hasta que lo volvamos a ver y repitamos esa analítica a los 3 meses y confirmemos pues una serie de estrategias que él deberá de llevar en su domicilio. Pues bueno, le pedimos esa analítica de control donde se confirmó a los 3 meses que ese filtrado glomerular y ese cociente albúmina-creatinina estaban alterados. ¿Tiene realmente este paciente una enfermedad renal crónica? Pues sí, claro que tiene una enfermedad crónica. El algoritmo de la red GEDAF, ya nos ha presentado Mónica, tiene unas recomendaciones iniciales donde sí que pone mucho hincapié en el estadiaje y pronóstico de estos pacientes. El vigilar sus filtrados, el vigilar fármacos nefrotóxicos, el hacer siempre una actuación individualizada en ellos. Pues bien, este paciente, si lo pronosticamos con estas tablas de estadiaje CADIGE, pues sí que con su filtrado que lo teníamos de 50, si no recuerdo mal, y un cociente albúmina-creatinina de 40, pues nos sitúa ya en la banda de color naranja, donde ya nos indica que tiene un riesgo elevado. Sí que cuando tenemos un paciente diabético delante o con diabetes, sí que hay que valorar qué riesgo tiene. Entonces, se calcula con esas categorías y nuestro paciente encajaría sobre todo en el primer escalón de muy alto riesgo, ya que en inicio tiene una alteración o un daño de un órgano diana y 3 factores de riesgo. Cuando vemos este paciente, sí que hay que determinar cuáles son los objetivos generales de control, aunque luego tratemos cada uno de ellos de forma individualizada. En el tema de la diabetes, pues nuestros objetivos de control en la glicada en este tipo de paciente, ya que es de corta evolución, con pocas complicaciones y comorbilidades, con un estado funcional bueno y cognitivo íntegro y un bajo riesgo de hipoglucemia, nuestro objetivo de glicada va a ser menor de 7. Sí que en ocasiones podemos ser un poquito más exigente y forzar un poco más, pero bueno. En el tema de la hipertensión, pues siempre las estrategias de control tienen que ser siempre individualizadas y por regla general vamos a intentar unos objetivos de tensiones por debajo de 14,9. Seremos un poquito más insistentes si hay retinopatía, nefropatía o enfermedad cardiovascular establecida, de nuestro objetivo será por debajo de 13,8. En cuanto a la dislipemia, pues todo lo que hemos visto, nuestro paciente es de muy alto riesgo cardiovascular, por tanto, nuestro objetivo de LDL será menor de 55 y una reducción del 50% del nivel basal. En cuanto al sobrepeso, pues ¿qué tenderemos? Pues le indicaremos sobre todo una dieta, ejercicio y una educación diabetológica para que la tendencia sea hacia el normopeso. Y en cuanto a la enfermedad renal crónica, sí que tendremos que programar monitorizaciones y seguimientos periódicos, una prevención de la nefrotoxicidad, control del resto de factores de riesgo y revisar muy bien la medicación, ajustar tratamientos y retirar cuando sea necesario y usar fármacos que hayan demostrado una evidencia en el beneficio renal y en la reducción de eventos. Y, por supuesto, interrogar sobre el tabaco para que haya un abandono del mismo. Pues bueno, dentro de estos objetivos generales de control vamos a individualizar ahora cada uno de ellos. Habrá que individualizar la diabetes tipo 2, la hipertensión, la dislipemia, el sobrepeso y su enfermedad renal crónica. Como bien ha dicho Mónica, la red GEDAPS pues, tiene su algoritmo de actuación en el tratamiento de la enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes tipo 2, que a mí personalmente pues, yo suelo utilizar bastante ya que me sirven de guía. Como muy bien explicado, en la parte inferior pues tenemos separados en función de los filtrados cuáles son los fármacos a utilizar sin restricciones en color verde y con precaución en color naranja. Y abajo arriba te da unas estrategias de tratamiento en función del resto de factores que tengamos que tratar. Pues bueno, tanto arriba como abajo siempre hay una dieta, un ejercicio y una educación a realizar. La red GEDAPS también tiene un algoritmo sobre los cambios de estilo de vida que ya lo desengranó muy bien el día que dio su sesión y sí que pues, te habla de la alimentación y del ejercicio con unas intervenciones básicas y avanzadas en la parte superior y abajo te da una serie de recomendaciones en función de unas situaciones especiales. En el caso de la nefropatía, si el filtrados bajaran
fueran menores de 30, sí que habría que hacer una reducción de las proteínas a menor de 0,8 gramos por kilo de peso y día. Si bajaran por debajo de 15, habría que hacer una reducción del sodio, del potasio y del fósforo, y lo que sí que recomiendan serían unas suplementaciones de vitamina D y de calcio. En el caso de nuestro paciente ya nos había avisado que no cumple la dieta, que camina media hora diariamente y que tiene sobrepeso. ¿Cuál sería nuestra intervención en este caso? Sería indicarle que sobre todo evitara los alimentos con alto índice glucémico, indicarle una dieta rica en frutas y verduras, evitando el consumo de grasas saturadas con una restricción de sodio, un ejercicio físico moderado, 30-60 minutos día, 4 o 7 días a la semana, ajustado siempre al perfil de nuestro paciente, que modere el consumo de alcohol, interrogarle por el consumo tabáquico y evitarlo si es posible, y una educación diabetológica. En el caso de la glucemia, pues bueno, es el primero de los quesitos donde te da una serie de recomendaciones para alcanzar objetivos. En nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, nuestro paciente se sitúa con un filtrado glomerular de 50, por tanto no habría restricciones a la hora de usar los antidiabéticos, pero sí que siempre vamos a tener en mente aquellos que han demostrado su beneficio. Nuestro paciente partía de una glicada de 7,8 y estaba con sobrepeso. Hemos dicho que nuestro objetivo de control sería una glicada menor de 7, por tanto habría que hacer unas recomendaciones en la dieta, en el ejercicio y esa educación diabetológica. Y dentro de las recomendaciones del tratamiento de primera línea serían los ISGLT2 con la metformina, y si no llegáramos a objetivos, pues preferiblemente añadir un agonista de la GLP-1. En nuestro caso, nuestro paciente estaba con una metformina de 850 cada 12. Como los filtrados son superiores a 45, podemos mantener esa dosis. Recordar que si fueran menores de 45 habría que bajar a la mitad, y si fueran menores de 30, suspenderla. Y en este caso asociaríamos un ISGLT2, en este caso la dapagliflozina, porque es un fármaco que ha demostrado una evidencia en el beneficio renal y reducción de eventos. Sí que voy a hacer aquí un pequeño impasse, ya que, como sabéis, el día 1 de junio pues salió nuestro nuevo algoritmo de diabetes, y aquí sí que hay una serie de cambios. Me voy a centrar solo en la enfermedad renal crónica, que es el tema que hoy nos atañe, y sí que hay las diferencias es que en este caso no separa a los filtrados, sitúa como tratamiento de elección a los ISGLT2 más metformina, antes era al revés, y luego si habría que añadir alguno, pues los agonistas de la GLP-1. Como otro cambio es que en el caso de los ISGLT2, CANA, DAPA o EMPA, podríamos añadirlos con filtrados mayores de 20, que antes eran de 30, y con filtrados mayores de 15, pues podríamos utilizar cualquier agonista de la GLP-1, liraglutida, ludaglutida o semaglutida. Sí que hay que siempre tener en cuenta que en España la indicación del tratamiento con agonistas de GLP-1 solo está financiado si los índices de masa corporal son mayores de 30 al inicio del tratamiento. Esto yo creo que son las cosas más importantes en cuanto a la enfermedad renal crónica. Vamos a seguir con nuestro paciente. Recordamos que tenía también hipertensión arterial. El segundo quesito de nuestro algoritmo pues nos indica cuáles son el mejor tratamiento. Recordar que partíamos de una tensión de 148/98 con una AMPA media de 145/150, 95/100. Nuestro objetivo sería tener una tensión por debajo de 14/9. ¿Qué haríamos con él? Hay que individualizar siempre las estrategias de control, recomendaciones sobre la dieta y sobre el ejercicio, y las recomendaciones del tratamiento de primera línea en estos pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica serían los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, un IECA o un ARA2. Y luego se aconseja, si no se llega a objetivos, el intensificar y añadiendo un diurético. Por tanto, en nuestro paciente que partía con un amlodipino habría que suspenderlo. Iniciaríamos un tratamiento con un enalapril 20 al día. En cuanto a la dislipemia, recordar que los pacientes con enfermedad renal crónica son pacientes con riesgo elevado, y habrá que situarlos en la tabla en función del filtrado y del cociente albúmina-creatinina. En el caso de nuestro paciente
tenía un cociente de albúmina-creatinina de 40 y un filtrado de 50, por tanto, lo sitúa en una zona de muy alto riesgo cardiovascular. Por tanto, las recomendaciones en este paciente que serían objetivos de LDL por menores de 55 con descenso al menos del 50% sobre las cifras. Habría que insistir en esas medidas dietéticas y en ese ejercicio, y las recomendaciones que hay es que el uso de estatinas de intensidad elevada o moderada en pacientes que tengan dislipemia, diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, y que además cumplan una de las siguientes características: bien que sean mayores de 30 años con una elevación persistente de la excreción urinaria de albúmina, bien que estés entre 18 y 30 años con una elevación persistente de la excreción urinaria de albúmina y aparte tengan algún factor cardiovascular añadido, o que tengan una enfermedad renal crónica estadios de G3 a G5, independientemente de los valores de albúmina que tengan. Bueno, con esta calculadora de Masana, pues bueno, partimos de un LDL de 100 y en tratamiento con estatina, con una simvastatina de 20, que esto equivaldría a tener 156 de LDL. El objetivo, como hemos dicho, es una reducción por debajo del 55%, y en la tabla vertical roja, pues ahí nos indica ya que requeriría una reducción aproximada de un 65% sobre el nivel inicial. Al final de la tabla en rojo, encuadrado en negro, eso es la planificación terapéutica que nos da para este paciente, ¿vale? Los mejores tratamientos que habría para llegar a los objetivos. En el caso de este paciente nos señala que sería una atorvastatina 80 con ezetimiba o una rosu de 20 y 40 o de 40 con ezetimiba. En nuestro caso, pues obviamente suspendimos esa simvastatina de 20 e iniciamos una rosuvastatina de 20 con ezetimiba. ¿Por qué iniciamos esa? Pues porque hay que tener en cuenta que esta calculadora nos da las mejores opciones de tratamiento, pero nosotros ahora tenemos que ver si en función de su filtrado son adecuados o no, porque puede estar contraindicado, como es en este caso la rosuvastatina de 40, que nos indicaba que la podríamos usar, ¿vale? Por tanto, iniciamos una rosuvastatina de 20 porque nos lo permite según su filtrado, y la ezetimiba, que está permitida en cualquiera de los filtrados. Pues bien, nuestro paciente iniciamos con una glucemia de 130 y tras la intervención pues conseguimos un descenso de 110. La glicada de 7,8 nos bajó a 7, el colesterol total de 180 a 134, el LDL de 100 a 54, el HDL de 45 nos subió a 48, el filtrado se mantuvo, conseguimos que bajara el cociente albúmina-creatinina, al igual que el peso, que se redujeron 2 kilos, y las cifras de tensión también las logramos bajar a 135/85. Así que yo creo que lo hicimos fenomenal y ha sido un gran beneficio para nuestro paciente. Yo creo que aquí es importante que, aunque tengamos unos objetivos generales, cada uno de ellos hay que tratarlos de forma individualizada, y en el caso de la enfermedad renal crónica tener siempre la precaución de esos filtrados y el poder tratar en función de ello. Sí, sí, fenomenal. Mira, no te quepa ninguna duda. Qué bien, habéis puesto al paciente en objetivo. Bueno, pues ahora, y agradeciéndoos que os habéis ajustado también al tiempo, tenemos un ratito por delante para poder comentar alguna cosa. Así que si queréis, por un lado, los asistentes, hacer cualquier observación o comentario, pregunta en el chat, podéis hacerlo. Y si no, por ir rompiendo el hielo, pues yo os voy a ir comentando alguna cosilla. Por ejemplo, hay un tema que siempre nos preocupa mucho, Mónica, cuando damos un ISGLT2, pues muchas veces se produce una bajada del filtrado glomerular, ¿no? En esos pacientes. Yo no sé si hay que hacer análisis, si no hay que hacer, y hasta cuándo nos tiene que preocupar esa bajada del filtrado glomerular al dar un ISGLT2.
Sí, a ver, siempre que damos un ISGLT2, como se produce una alteración en la hemodinámica glomerular, va a descender inicialmente ese filtrado. No nos debemos alarmar si ese descenso no está por encima del 30% respecto de su situación basal. Y simplemente hay que seguir controlando y esperar. Muy bien. Bueno, Sira, nos ha comentado antes Mónica que para estos pacientes casi lo ideal, y en tu paciente también lo tenía, pues es el ISGLT2 y el ARA2 o IECA, ¿no? Para hacer esa doble vasodilatación o vasoconstricción para Sí. mejorar el glomérulo. Pero estos tratamientos no los podemos poner a la vez, ¿no? En el mismo paciente, porque podrían tener algún efecto secundario o una hipotensión. Sería uno detrás de otro. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo, pues sí que hay que individualizar siempre al paciente, pero en fin, yo no veo ningún tipo de problema de iniciar los dos tratamientos a la vez. Yo, de hecho, he iniciado, es decir, otra cosa es que estemos jugando con tensiones muy, muy bajas, pero en fin, yo no he tenido nunca ningún problema por iniciar ambos tratamientos a la vez. En el caso del ARA2 o del IECA sí que teníamos que hacer una analítica, ¿no? Y un periodo de lavado si estuviera previamente con otro producto similar. Pero una analítica a lo mejor, claro, son cosas que antes las recomendaban al principio en las fichas técnicas y yo creo que nadie lo hacemos, ¿no? Pero a lo mejor habría que monitorizar un poco el potasio, monitorizar el Hombre, filtrado, no sé, aquí partimos de la base de que todos creatinina. los pacientes con diabetes se controlan. Este es uno de los pacientes que no se controlaban, pero sí que normalmente cada 6 meses el paciente diabético está controlado con sus filtrados, con sus cocientes de albúmina, sus iones, y yo creo que ahí tenemos nuestra baza. ¿Cómo lo ves tú, Mónica? Bueno, pues igual habría que hacer un primer control al iniciar un inhibidor del sistema renina-angiotensina pues al mes, ¿no? En 4 semanas, a ver creatinina y filtrado, un poco por ver que no tenemos ese descenso por encima del porcentaje que sería de retirada. Tenemos una pregunta en el chat de Juan Carlos, que nos pregunta cómo deberíamos de actuar en un paciente hipertenso con enfermedad renal estadio 4 respecto al manejo del IECA y del ARA2. El estadio 4 es ya una reducción grave. Sí, efectivamente, por debajo de 30, ¿verdad? Respecto al manejo del IECA o el ARA2, pues supongo que se refiere también al problema que pudiera haber de hiperpotasemia, lo que acabas de comentar, ¿no? Claro, Mónica, a ver el si se tema del refiere al aumento de la problema. creatinina, Sí, a ver, siempre con todos los fármacos que utilizamos, la mayoría que utilizamos que tienen estos beneficios nefroprotectores, pues van a tener este impedimento que pueden subir el potasio, especialmente cuando bajan los filtrados. Pero el beneficio de mantenerlo es alto, entonces pues intentar mantener estos fármacos o igual combinando con diuréticos, utilizando quelantes, haciendo recomendaciones, o sea, recomendaciones dietéticas. y en ese sentido, los ISGLT2 en esos estadios avanzados de enfermedad renal son más seguros, ¿no? Que los IECAS o ARA2, podríamos decir, ¿no? También Podríamos sobre el decir, tema del sí. potasio, Sí, ¿verdad? claro, los ISGLT2 no tienen ese inconveniente y tienen un beneficio muy grande. Muy bien. Bueno, habéis hablado también del tema de la derivación, ¿no? Y sobre todo, y esta pregunta es para Mónica porque es la que ha comentado el tema del potasio. ¿Cuándo derivaríamos a un paciente de urgencias que tiene un electro normal, pero tiene una cifra elevada de potasio? En la práctica del día a día, ¿qué cifra más o menos nos debería de preocupar para mandar ese paciente renal a urgencias? Con un electro normal. Pues igual ya un potasio por encima de 6, yo creo. Muy bien. ¿Tú lo ves así también, Sira, más o menos? Nosotros aquí, por ejemplo, si salen potasios por encima de 5,5, la bioquímica del hospital te llama. Mira, que ha salido por encima de 5,5 te suele llamar siempre, sí. A veces, cuando estamos sobre todo haciendo estaciones lejos del hospital, pues también la hemólisis hace que muchas veces esas cifras altas sean ficticias, ¿no?
Pues una Claro, opción también es, bueno, ir a hacer el análisis al propio hospital, ¿no? Para que la muestra no También se hemolice. repetir. sí, Repetir, exacto. Vale. Y luego hay un tema sobre las cifras de referencia, porque habéis hablado que para el diagnóstico de enfermedad renal, pues bueno, es 60, ¿no? Que es la cifra de filtrado glomerular. Pero a mí me da que esa cifra podría variar. Por ejemplo, no es lo mismo en una persona de menos de 40 años que en una persona de más de 65. ¿Cómo lo sí. ves eso, Mónica? ¿Qué opinas tú de Sí, esa cifra de referencia? sí, pues la verdad es que esa consideración del filtrado por debajo de 60 pues no siempre es apropiado, ¿no? Porque igual ya hay muchos autores que hablan que para pacientes jóvenes por debajo de 40 años considerar el límite 75 y que, por ejemplo, para pacientes por encima de 65 considerar ese límite en 45, ¿no? Por ese descenso progresivo fisiológico que está asociado al envejecimiento, ¿no? Para no dejarnos de diagnosticar a esa gente joven que igual con filtrados más altos ya está empezando con un deterioro y por otro lado, pues tampoco no sobrediagnosticar al paciente mayor, ¿no? Pues, muy bien, sí, desde luego. Yo creo que es que Sí. esas cifras hay que pormenorizarlas, ¿no? Por ejemplo, Sira, antes nos hablaba Mónica de los criterios de derivación, pues cuando el paciente estaba con un filtrado, aunque lo ha matizado, ¿eh? Ha dicho que dependía del perfil de paciente, pero hay pacientes que tenemos ingresados en las residencias geriátricas, por ejemplo, que tienen filtros por debajo de 30. ¿Tenemos que derivarlos al nefrólogo o podemos Pues seguir? nosotros siempre hacemos una interconsulta a nefrología, ¿vale? Por saber lo que opinan, porque sepan el contexto en el paciente y todo lo que toma, y ellos son los que nos orientan siempre en lo que hacer con él. No necesitan una presencia, ahora con la interconsulta virtual la verdad es que es una maravilla y ellos te dan las indicaciones de hacer con él, repite analítica en tal fecha y me lo cuentas, en fin, este lo veo yo. Es que hay que ver el cómputo general del paciente, todo lo que las patologías que arrastra también y que lleva, y todos los pacientes pues siempre hay que tratarlos de forma individualizada. Pero yo sí que la verdad es que tenemos un servicio de nefrología estupendo que está abierto y que te contestan prácticamente en el día. Muy bien, Y además. luego cómo vaya esa caída también, ¿no? El filtrado, no sé, Muchas Mónica. veces vemos filtrados que Claro. caen muy rápidamente y nos dicen que no nos preocupemos, que no nos preocupemos, que ya vamos a ver cómo va a subir. Bueno, lo de A subir, ver, pues tengo yo mis dudas de que suban, pero sí que ellos Sí, pues sí, sí. te tranquilizan y bueno, al final pues unas veces los ven y otros no. A ver, yo creo que pacientes por encima de 80 años, poner un poco el límite de derivación del filtrado en 20, pues estaría correcto, ¿no? Siempre tener en cuenta esas fluctuaciones del filtrado, descartar causas agudas de deterioro funcional antes o que no haya signos de alarma, cosas que igual se pueden manejar desde atención primaria, ¿no? Sí, por supuesto, individualizar al final, ¿no? Ujú. Y sobre el tema de la dieta, que la habéis tratado las dos, por ejemplo, el tema de las proteínas. Shira, o Mónica, la que queráis, ¿tenemos que restringir mucho las proteínas en estos pacientes o tenemos que dar una dieta más bien normoproteica? ¿Cómo lo veis esto en Hombre, nuestras enfermedad guías renal? nos indican que sobre todo con filtrados menores de 30 es donde hay que tener sobre todo cuidado. Sí que hay que individualizar siempre, ver el resto de comorbilidades que tenga el paciente, pero siempre orientarlo. Con esto yo creo que filtrados menores es donde sobre todo hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, opino yo. Mónica. Sí, pues a ver, las guías Cadigo yo creo que hacen la misma propuesta que propone la OMS para la población general, que es ese límite de 0,8 gramos por kilo y día de proteínas en el paciente con enfermedad renal crónica y sí que pues, tener en cuenta que cuando ya están en hemodiálisis o sobre todo en diálisis peritoneal, pues los requerimientos son mayores. Y luego que sean proteínas de alta calidad, porque al final Eso estos es. pacientes, poneros en la imagen de un paciente renal, que muchas veces es un paciente frágil, ¿no? Y Sí. necesita también proteínas, ¿verdad?
Sí, En el caso, yo creo, de la dieta hiposódica, ahí sí que puede haber más evidencias, ¿no? Y precisamente en enfermedad renal, incluso más a lo mejor que en enfermedad cardiovascular, ¿no? Eso está más claro, creo, ¿no? El claro. tema de la Sí, dieta hiposódica que lo habéis comentado. Sí, sí. sí, es que puede ser tan restrictiva la dieta de un paciente en un estadio avanzado de su enfermedad renal crónica que es difícil. Ujú. Y, por ejemplo, Sira, el tema de la dieta del ácido úrico, que hablamos muchas veces, no sé, tiene mucha utilidad hacerle al paciente, mortificarle con el tema del ácido úrico y privarle a lo mejor de alimentos que son muy cardiosaludables, como pueden ser las verduras, las hortalizas. No sé cómo lo ves. Pues bueno, en el tema de la enfermedad renal crónica sí que es importante, porque muchos pacientes que al final los ve el nefrólogo salen con con una alopecia de la consulta. Sí que es importante para ellos y, de hecho, en las recomendaciones que nos dan, es decir, es que eso es muy importante. Sí, Y el potasio, que es a lo que yo me refería ahora, con el tema de las verduras, de este tipo de alimentos que son cardiosaludables y que es importante realmente hacer una dieta restrictiva en potasio y, por a ver, tanto, hacer una dieta restrictiva en de estos nada, pacientes. nada, no. Hay que bajar el consumo de esto, pero quitar el potasio del todo, pues no, claro que no, no. Y de hecho ellos salen con unas dietas muy bien hechas de allí de nefrología también, y es decir, no restringen totalmente todo, no restringen nunca. Bueno, os animamos a los que estáis ahí al otro lado si queréis hacer alguna pregunta a estas dos expertas éticas de enfermedad renal y si no, y un poco más, si nos importa. Habéis comentado, Mónica, tú has comentado la tasa de filtrado glomerular normal, que todos al final vamos perdiendo filtrado, ¿verdad? 1 mililitro más o menos. En las personas con diabetes, ¿qué tasa de Sí, filtrado se podría considerar normal? sí. ¿Cuándo se A ver, podría considerar una remisión, por ejemplo? pues claro, la tasa de deterioro del filtrado glomerular considerada normal para la población general es una pérdida de 1 mililitro minuto y año. Esta pérdida en los pacientes con diabetes mellitus se estima entre 2 y 3 mililitros año. Entonces, claro, cuando estos pacientes diabéticos por algún tratamiento nefroprotector pasan a una pérdida similar a la de la tasa fisiológica del envejecimiento de la población general, pues es ahí cuando podemos hablar de esa regresión o de la remisión. Estos mililitros, por tanto, Eso podríamos es. hablar. Muy bien. Sira, en estos pacientes como el que tú has comentado con hipertensión y tal, el ISGLT2 a veces tiene un papel también hipotensor, ¿verdad? En Sí, cierta manera. ¿Cómo se comportaría un ISGLT2 en estos pacientes? En principio sería favorable. ¿Cómo lo sí, ves? claro que es favorable. Es un fármaco que ha demostrado que no solo mejora la glicada, sino que mejora también el peso y la tensión. Es un tratamiento que nos va a ayudar. Es decir, por eso no hay que ser muy agresivos al inicio del tratamiento y quedarnos más bien, o a lo mejor un poquito más cortos, porque siempre tendremos el beneficio de este ISGLT2. En el caso de este paciente es que ya andaba con un tratamiento previo, entonces, pues bueno, por eso le añadimos ese enalapril y sin miedo el ISGLT2. Claro que sí que se ha visto a lo mejor que en los pacientes normotensos que este efecto hipotensor no es tan preocupante como o no es tan importante como Efectivamente, en los pacientes hipertensos, ¿verdad? hipertensos, exactamente. Sí. Ujú. Yo Con creo lo que cual, nuestros diabéticos han nacido en una era que esto lo hemos hablado muchas veces, donde le regalan años de vida con estos fármacos que tienen. está claro, está claro. Sí, Sí, es un sí, sí, sí. regalo. Y bueno, siempre está el tema del filtrado glomerular y tal. Y Cira, has puesto el algoritmo que te agradecemos, que nos hayas sacado el algoritmo de la red tan reciente, ¿no? Esta semana. Sí, Y este algoritmo de RedGedap ya dice que para los ISGLT2 en general, a partir de 20 se a pueden dar. partir de De hecho, 20, Mónica, cuando ha exacto. puesto las guías que digo, también salía 20. Que antes, hasta hace poco, bueno, y sigue siendo un lío de ficha técnica, 25, 20, no sé qué. Esa cifra de 20, ¿podemos quedarnos con ella como una cifra de seguridad? ¿Cómo lo veis? Sí. Sira. Yo sí que es una cifra de seguridad a la hora de iniciar el De iniciar. tratamiento,
pero yo creo que con el tiempo se va a demostrar que, bueno, que da igual a cualquiera que le iniciemos, porque la ADA ya nos indica que pacientes que ya han iniciado el tratamiento, que aunque estén en diálisis o bajen los filtrados, no hay que suspender este tipo de tratamiento. Entonces yo creo que al final, pues yo creo que cada vez van encontrando más cosas buenas de estos fármacos y bueno, seguramente pues bueno, podremos empezar en cualquier momento dentro de unos años. ¿Te parece bien esa cifra, Mónica, de 20 para iniciar un tratamiento con ISGLT2? La verdad es que va sorprendiendo cómo ha ido bajando la cifra progresivamente, ¿verdad? Hombre, pues te da tranquilidad cuando se incluye en el algoritmo de la red GEDAPS y lo proponen las guías CADIGO, pues da tranquilidad. Siempre te preguntas, ¿qué pasará cuando le haga un control al mes? ¿Dónde me encontraré el filtrado? Pero bueno, tenemos que tener tranquilidad porque va a descender. Sí, lo que sí que habrá que tener en cuenta, entiendo, que en estas personas, si lo utilizamos como un antidiabético y su mecanismo de acción, bueno, eso es otro cantar. El mecanismo de acción del ISGLT2 daría para varias sesiones, para un curso entero. Pero bueno, uno de sus mecanismos de acción es a nivel renal, ¿vale? Si el filtrado glomerular está bajo, ese efecto antidiabético del ISGLT2 va a ser menor, ¿no? Va a ser menor, eso Seguramente precisará asociar otros fármacos o qué hacemos con esos pacientes con diabetes. Sira, ¿cómo lo ves? Caso concreto de un paciente con diabetes que le baja el filtrado, lleva el ISGLT2, ¿qué podemos esperar de la hemoglobina glicosilada? Pues seguramente que suba. Entonces, quiere decir que cuando los filtrados están tan bajos que nuestras glicadas suben tanto, pues es que nuestras opciones terapéuticas sí que cada vez van a ser menores. Para controlar, pues igual necesitamos incluso iniciar una insulina en estos pacientes. Es decir, retirarlo no, porque se ha visto su beneficio, ¿no? Pero si no se obtiene... Eso es importante, que el beneficio a nivel renal o a nivel cardiovascular va a seguir produciendo, o sea, aunque el filtrado sea bajo. Otra cosa es que haya que complementarlo para el control metabólico, ¿no? Exactamente. Pues con filtrados bajos. Sí, de hecho, pues recordar la indicación que tiene la dapagliflozina para el tratamiento de la enfermedad renal crónica, independientemente de su etiología, ¿no? Tanto para pacientes diabéticos como no diabéticos. Luego, mantenerlo, sí. Si se requiere otro fármaco hipoglucemiante para lograr el control metabólico, asociarlo, pero debe ser independiente. Y yo quería también recordar que cuando habláis de estas hiperpotasiemias que van al hospital y tal, que a día de hoy tenemos fármacos, ¿no? Como el ciclosilicato de sodio circonio, el Patiromed, que existen, que son de uso hospitalario y tal, pero que son súper eficaces a la hora de controlar una hiperpotasemia, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca o una enfermedad renal, etcétera, ¿verdad? Sí, los cardios lo usan mucho, ¿no? Nosotros tenemos la limitación de la prescripción hospitalaria, pero es preferible asociar estos fármacos que retirar alguno de los medicamentos que le puede producir ese beneficio de protección cardiovascular y renal a pesar de producir esa hiperpotasemia. Muy bien. Un problema que suele haber es el tema de la anemia, ¿no? Y que, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca sí que recomendamos más la administración de hierro intravenoso, pero a lo mejor en enfermedad renal no está esto tan claro. No sé cómo se trata la anemia de estos pacientes, Siraco. ¿Podemos dar hierro oral? Por poder, sí, pero es que muchas veces es que no funciona. Es decir, tú le pones tratamiento y es que al final es el propio proceso de deterioro de la enfermedad renal lo que le ocasiona, como ha dicho Mónica, esa multifactorial, esa anemia multifactorial, que muchas veces pues es que es el nefrólogo el que tiene que echar mano allí. Te estoy hablando en casos ya de gran deterioro. Que se nos va a nosotros un poco... Sí, a ver, siempre pues cuando tengamos una anemia en un paciente con enfermedad renal crónica, pues valorar que haya ferropenia o no, descartar otras posibles causas. Si hay ferropenia, pues intentar tratarlo. Si tenemos esa intolerancia o se tolera muy mal, pues claro, se pueden favorecer de ese hierro intravenoso, ¿no? Que responden tan bien y está muy bien tolerado. Y luego, pues en principio, valorar esa derivación a nefrología para los agentes estimulantes de eritropoiesis,
cuando en principio se considera cifras de hemoglobina por debajo de 10, pero en pacientes sintomáticos entre 10 y 11 pues se puede valorar. Y luego recalcar el mensaje que habéis transmitido ambas sobre la obesidad, ¿no? Como un factor claro de progresión de enfermedad renal, etcétera, donde fármacos como los análogos del GLP-1 o los duales, que también están al caer, la tiazepatida y tal, aparte de ser seguros con filtrados a partir de 15, también han demostrado, ¿no? Mejorar el rendimiento o frenar el slope, la caída del filtrado glomerular, ¿no? Pues, Sí, Sí. sí. Fundamental muy indicados también. intervenir en la obesidad. Sí. Cuando el paciente es diabético, pues parece que lo tenemos un poco más fácil porque podemos incluir los análogos de la GLP-1 financiados. Cuando no hay diabetes, pues tenemos la liraglutida, pero es más difícil de poner a veces, ¿no? Perfecto. Bueno, pues yo creo que si no queréis hacer algún comentario más o desde el grupo vamos a ir cerrando la reunión y el curso. Con ese mensaje final de que nuestros pacientes con enfermedad renal son pacientes de alto riesgo cardiovascular, como ha quedado bien claro, que poquitos llegarán a la diálisis porque muchos se morirán antes de enfermedad cardiovascular por el camino y que por tanto hay que, por un lado, hacer una detección precoz, y eso es algo que hemos pretendido durante todo el curso. Yo creo que hemos intentado recordarnos a todos que tenemos que mirar la albúmina, que tenemos que hacer el cociente albúmina que tenían nuestros pacientes, que tenemos que mirar el filtrado y que tenemos que poner tratamiento precoz para evitar ese deterioro, ¿no?, de la progresión renal y corregir, por supuesto, todos los factores de riesgo cardiovascular y en ese sentido de prevenir el deterioro de la progresión renal, aparte de IECAS y ARA2, que los tenemos de siempre, pues se incorporan los ISGLT2 y con el matiz que has hecho muy bien antes, Mónica, de que a día de hoy en enfermedad renal crónica sin diabetes solamente podemos a día de hoy dar la dapagliflozina con financiación. Esto seguramente después del verano se abrirá un poquito más, pero a día de hoy está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues agradeceros a todos vuestra participación en el curso. La verdad que ha sido un placer teneros con vosotros en este curso y haber ido a lo largo de todas estas sesiones que, como veis, son nada menos que 6 sesiones, 6 jornadas en las que ha habido 2 sesiones cada uno. Es decir, hemos tenido este año un curso especialmente nutrido con 12 clases y 12 profesores excelentes. Habéis visto todo el esfuerzo que han hecho por hacer unas presentaciones bien atractivas y además a la última. Sira hoy nos ha presentado el algoritmo de la semana pasada. El día 1 no ha pasado ni una semana. O sea que más actualidad imposible, ¿no? Y los últimos consensos, etcétera. Y hoy ha sido una sesión excelente que ha sido prueba de ello. Bueno, recordaros que a partir de ahora podéis optar a la acreditación del curso, todos aquellos que hayáis superado el 80% de asistencia. Y que bueno, que muchas gracias, que ha sido un placer y también agradecer, es el turno de agradecimientos obligados y además de corazón, a AstraZeneca por el patrocinio que siempre nos ha dado a la hora de hacer estas iniciativas desde RCEDAS, a la Cátedra de Simulación Aplicada a la Medicina y al Colegio de Médicos por haber sido el patrocinador, el anfitrión del curso. Así que muchas gracias y sobre todo a todos vosotros un placer y esperamos vernos a lo mejor en la tercera edición de estos miércoles CRM, que a lo mejor tenemos que añadirle luego una H de hepático o yo qué sé. Seguro. Así que muchas gracias a todos Muy bien. y a disfrutar de la tarde. Gracias. Venga, gracias. Adiós. Adiós.